No estaba grabando. Recién acabo de aprender y nadie me avisó. Bueno, no hemos avanzado mucho. Solo 2 láminas. Bien, pero ya estamos, ya estamos. Entonces, el querubín, según la Biblia, su nombre viene del acadio karbú, que significa estar cerca. Hasta el día de hoy la palabra karov significa cerca. Por ejemplo, si en hebreo tú dices nitraebe karov, significa nos vemos cerca o nos vemos muy pronto. Es el mismo verbo. Hasta el día de hoy se utiliza. Así es que estos grandes hombres toro que tienen alas surgen en asirio como elementos mágicos, cuyo fin es guardar las puertas de las ciudades o palacios de los reyes. Generalmente vigilan en parejas. Repito, son animales híbridos, no existen, jamás existieron. El fin de estos animalejos, que son realmente aterradores, es alejar la negatividad, los espíritus malos y sobre todo a los enemigos del rey. Les presento a un querubín. Ese es un querubín en la imagen bíblica. No es un hombre o una mujer con alas. Un querubín dentro de la imagen bíblica, y lo vamos a revisar, esto es, un querubín dentro de la imagen bíblica, es este ser monstruoso de unos 5 metros de alto, es decir, 2 pisos de altura, cuyo cuerpo es el cuerpo de un león, las patas son las patas de un toro, tiene alas de águila y cabeza de hombre. Ese es un querubín. Un querubín como este, alto y que inspira temor, son los que están a la puerta del palacio de Salomón, y la Biblia lo dice, y también están a la puerta del templo. Vamos a revisar ahora los versículos. Bien, veo una mano levantada y es de Josué Garnica, o Garnica creo que es. Josué, adelante, por favor. Sí, es Garnica con el acento en la segunda sílaba. ¿Tiene alguna imagen, profesor, de cómo se vería el arca realmente con estos querubines y no con la tradicional de los ángeles alados? Tenemos todo el día de hoy. Okay. La exposición de hoy es mucho más completa que las que yo hago en Radio Tetelestai o las que hacía en Radio Tetelestai. En Radio Tetelestai hacía solamente presentaciones muy cortas de 20 minutos, evidentemente porque no son parte de las clases. Pero aquí van a tener toda la información. Ok, perfecto. Sí, Daniel Carlos, adelante. Yo había leído en alguna parte que la angelología de Israel viene prácticamente de Babilonia. Este sería más o menos un poco como una confirmación de eso que había leído alguna vez y medio que no creí tanto. Bueno, es que en realidad no existe la angelología. Este no es un ángel. Sí. Ojo, el pensamiento de angelología y demonología sí vienen de Babilonia, pero este ser que tenemos enfrente no pertenece al reino de los ángeles ni de los demonios. No pertenece a ningún reino. Este ser imaginario, pues nunca ha existido, en la mente de los antiguos pertenece a la corte de Dios. Según los antiguos, Dios está sentado en un trono y hay una pareja de estos, uno a su lado derecho, otro a su lado izquierdo. ¿Por qué? Por eso se llaman querubín, porque están cerca. Viene del verbo karov, están muy cerca. Ellos están junto a Dios, cerca a la divinidad. Y
como el rey es divino, ojo, el rey se cree hijo de Dios, igual que en la antigüedad en todos los pueblos, y eso incluye Israel, como el rey es divino, es hijo directo de Dios, es ungido y su preferido, él es un mini Dios en la tierra. Por eso es que él también tiene de estos animalitos que lo flanquean. Si Dios tiene arriba 2 animales que lo flanquean, yo aquí abajo también los voy a tener. Esa era la lógica de ellos. Profesor. Samuel Rosales, buenas noches, adelante. Buenas noches, profesor. Mi pregunta es, estos... Pueden ir copiando los que desean la lámina. Adelante. Estas imágenes que son mixeadas, ¿no? Que patas de buey y alas, cola de león, etcétera. Cada elemento que las compone tiene algún significado en particular. Por supuesto, por supuesto. Ahorita lo vamos a ver. Ok, gracias. Por nada. Cuando uno entra a las puertas de un palacio en la antigüedad, encuentra esto. Recuerden que estos 2 animales híbridos tienen alrededor de 5 metros de altura, o sea, no son de tu tamaño. La cabeza de un ser humano llega por aquí donde está el puntero. Entonces tú entras y ves hacia arriba, ves a un semejante animal que te mira con esta cara de no muy buenos amigos y que por sus poderes apotropaicos, es decir, poderes místicos, este animal te va a despojar a ti de cualquier maldad y va a alejar a los enemigos. Es una especie de amuleto, vaya. Es un amuleto que utilizan los antiguos, un amuleto, un gran amuleto. Y quisiera decir aquí que es la misma mística y el mismo pensamiento que se utiliza en la Edad Media con las gárgolas. Las gárgolas que se ponen en los palacios e incluso a veces en iglesias de la Edad Media, tienen la misma función. Son animalitos muy feos, en muchos casos inventados, que no existen, ¿sí? Con alas y caras muy feas, pero la finalidad es la misma. Es ahuyentar con su fealdad, con su cara de enojo, de ira, pretenden alejar a las personas no gratas. Bien. Así es que esta es la posición, se colocan en los flancos de las puertas. Según la Biblia, esto existe para entrar al Palacio de Salomón y también existen en las puertas del Templo de Jerusalén. ¿Qué significa cada uno de ellos? Miren el tamaño de las personas y miren el tamaño de las bestias. ¿Mm? O sea, uno le llega a las patas nada más. Bien. Un momento, por favor. Un momentito. El significado. Tiene este animal cuerpo de león. El león es considerado desde miles de años atrás el animal más poderoso del campo, de la parte salvaje. Es un animal muy agresivo, casi invencible en la jungla, en la selva, en los campos. Y eso es lo que representa la parte leonina en este animal. Luego tiene las patas de toro, y estas patas de toro representan la fuerza y la autoridad. Luego tiene las alas de águila, que representan el reino del cielo. Es decir, este animal y luego la cabeza de hombre. Este animal representa los reinos de la naturaleza. Representa
que en él están condensadas, están encerradas las fuerzas más letales y más importantes de la naturaleza. El león con su fiereza, el toro con su fuerza y el águila con su majestad en los cielos, y el ser humano como cabeza de la creación mirando. Y generalmente la cabeza que se pone es la del rey de turno. No es cualquier cara y cualquier ojo que ponen en estas esculturas. Cuando el rey moría y cambiaban de rey, todo el querubín se reemplazaba con otra cabeza que tenga el rostro del nuevo rey. Eso se suele hacer y hay información acerca de ello. Hay mucha información acerca de estas prácticas en Asiria y en Babilonia. Ahora sí, ¿quién desea hablar, por favor? Profesor, yo aquí, Diego. Dieguito, adelante. No sé, tal vez no alcancé a escuchar que cuando estaba hablando acerca del arca, ¿usted quiere decir que son estos animalitos los que estaban en el arca? Ahora lo vamos a ver, Dieguito. ¿Ya? Ahora vamos a ver. Lo que estamos diciendo hasta este momento es que los querubines de los cuales habla la Biblia no son una persona como tú o yo con alas. Son estos animales mezclados. ¿Alguien más desea hablar? Profesor, Adelante. entonces en todas las culturas hay esta mitología de animales combinados que para espantar espíritus, porque en Oaxaca también existen los alebrijes, que también es una combinación de animales. Un poco más diferente, no tan imponentes, pero igual. En el Perú, el imperio de los incas también tenía lo mismo. Una mezcla de animales y hombres. A veces es una mezcla de animales entre sí, o a veces animales con hombres, ¿no? Sí, en Oaxaca los alebrijes son animales entre sí. Claro. Chapulines con unicornios, dragones, muy curiosos. Sí, esto siempre existe. Y en cada cultura hay que buscar qué es lo que significaba para ellos, ¿no? Evidentemente. Aquí el significado es que estos animales encierran toda la fuerza y la potencia de la tierra y del aire, ¿no? Y la inteligencia humana. Bien. ¿Alguien más quiso decir algo, creo? Me pareció. Sí, profe, ¿qué hay con respecto a la instrucción precisa de cómo se tenía que construir los querubines en el arca, la descripción en la Biblia? Ahora la vamos a revisar. Primero estamos haciendo la presentación general y luego vamos a ir a los datos bíblicos. Y ya quieren entrar en la Biblia todos. Ahorita entramos, ahorita llegamos al arca, a las cortinas. Hoy este caso es tremendo porque solamente las personas que no entienden o no han entendido, no han recibido una información correcta, pueden llegar a pensar que en Israel no se hacía imágenes. Pues miren las imágenes que había. Y de esto hay en Israel. ¿Eh? Yo he estado ahí. Es que a mí nadie me puede engañar y decir que no hay. Estos hay también. Aquí tenemos, en esta imagen, a un compañero de la familia de Limud. Su nombre es Juan Sierra y algunos de ustedes son compañeros de él en hebreo, por ejemplo. Él se fue, después de recibir esta clase, él se fue hasta el Museo de Louvre, en Europa, a ver con sus propios ojos y a tocar a los querubines. Y ahí lo tenemos. Nos envió la foto y nos dio la autorización para poder usarla. Ahí tenemos otra. Ahora vamos a la Biblia. Génesis capítulo 3, versículo 24. Los que deseen comparar con su Biblia lo pueden hacer. Dice así. Yahvé expulsó pues al hombre y al oriente del huerto del Edén puso querubines
y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Bien, hay que entender esto. El jardín del Edén no es un jardín que está a la deriva. El jardín del Edén es el jardín del palacio de Dios. Todos los reyes de la antigüedad tienen un gran jardín en sus palacios. Y todos los reyes pasean en esos palacios. Todos, sin lugar a dudas. ¿Bien? Y eso significaba parte de su grandeza como rey, porque ellos podían contener y manejar la naturaleza a su antojo. Entonces, hacían grandes jardines en sus palacios y los dotaban de cascadas de agua y estas cosas, que para esa época, ahora es normal eso, en esa época no era normal. Las casas no tenían jardín. ¿Bien? Solamente el palacio del rey podía tener jardín, porque él tenía el poder del rey de llevar la naturaleza hasta su casa. Entonces, el jardín de Edén es el jardín del palacio de Dios. Por eso es que Dios pasea en el jardín, como un rey humano. ¿Te acuerdas que dice, y Dios estaba paseando a la brisa de la tarde, y en eso llama a Adán? Es decir, Dios es un rey, y está paseando en su jardín. Y luego que se da cuenta que estos dos personajes han comido de la fruta prohibida, los expulsa. Ya no quiere que sean más sus jardineros, porque eran sus jardineros. Ellos no son dueños de nada. Dios le dice, yo ya te hice y puedes comer de lo que quieras. Cuídalo. Pero Adán no es dueño de nada, ni Eva tampoco. Están allí asignados como jardineros, como cuidadores del jardín del huerto. Pero cuando los echa, ya que es su palacio, Dios pone dos querubines, y no son ángeles, son animales como estos que están aquí en la lámina. ¿Y por qué la espada no la tienen en la mano? Porque no tienen mano, pues. No es como otras figuras, por ejemplo, en Balaam, cuando tú ves a Balaam, dice, el ángel tenía una espada en la mano. Porque ese ángel sí tiene figura humana, ese enviado. Pero los querubines no, porque no tienen mano, tienen pezuña, porque son animales. Por eso es que la espada no puede ir en la mano, sino la espada está flotando allí dando vueltas. Bien. Esta es la imagen que tiene el autor. Esta es la imagen que tiene el autor en Génesis. ¿Observación o pregunta? Sí, en la antigüedad, cuando el escritor existía, ¿no existía psiquiátrico? No existía psiquiátrico. ¿Alguna otra pregunta? Esmeralda, adelante. Vamos a abrir tu micrófono, Esmeralda. Ya está abierto, adelante. Entonces, realmente tenían más sentido el dibujo de los testigos de Jehová con la espada flotando que la otra ilustración. En cuanto a la espada, sí. En cuanto a los caballeros, no, porque no tiene forma humana. Bien. Y yo no digo que esto lo ignoren. Yo digo que esto, sin una debida explicación, es muy difícil que la gente lo entienda. Si los testigos de Jehová, que son personas muy educadas, dicho sea de paso, que los testigos de Jehová sepan que los verdaderos querubines son estos. No lo sé si saben. Igual es muy difícil que lo dibujen. Y ellos tienen que hacer lo que la gente cree. Bien. José Stanley, adelante. Gracias, Esmeralda. Buenas noches. Buenas noches. Lo que se custodia es el árbol del conocimiento del bien y el mal y el de la vida, ¿no es cierto? Fundamentalmente el de la vida. Fundamentalmente el de la vida. ¿Cuál es el porqué de esta situación? Bien. ¿Por qué está vedado ese camino? Bien. Voy a responder tu pregunta, a pesar de que me va a sacar un poquito del tema, voy a intentar responderla y luego continuamos con nuestro tema central del día de hoy, que son los querubines. Pero la pregunta me parece legítima, me parece absolutamente válida.
Así que vamos a responderla. El árbol de la vida, como vimos en la lección pasada, representa a una mujer, representa a Ashera. ¿Recuerdan ustedes las imágenes pictográficas que vimos de hacía miles de años, en donde el arbolito sale de la vagina femenina porque es la que da la vida? Bien, pues, Israel adoraba con todas sus fuerzas a Ashera, más que a Yahvé. Yahvé era un dios de tercera categoría. Entonces, cuando se implanta el nuevo culto a Yahvé y cuando se le pide al pueblo que sea fiel a Yahvé, hay gente que no quiere, tal como lo vimos en el libro de Jeremías, en donde la gente le dice, oye, olvídate, toda la vida le hemos servido nosotros, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros reyes, siempre le hemos servido a Ashera. Y tú vienes a ponerme un tal Jehová, que apenas lo adoramos nos vienen todas las calamidades. Anda, vete tú y tu Jehová. Eso es lo que le dicen a Jeremías. Nosotros regresaremos a adorar a Ashera porque con ella nos va todo bien. Por eso es que era tan difícil erradicar el culto de Ashera. Es peligrosísima. Ashera es de temer en la Biblia. Es a quien más temen los autores bíblicos, no es a Satanás, es Ashera. Porque Ashera era la única que hacía que el pueblo voltee su vista de Jehová y mire a Ashera. Ashera es de temer en la Biblia hebrea. Entonces, la representación de Ashera era un árbol, el árbol de la vida. Entonces, lo que se está diciendo aquí en jerga hebrea, existen las jergas religiosas, así como hoy en día se encuentran dos cristianos y se llaman varón. Hola varón, dicen. Y tú sabes que esos son cristianos porque se llaman a sí mismos varón. Otro se llama hola siervo. Yo trabajo en una sociedad bíblica y veo esto, ¿no? Las mujeres también tienen su propia jerga religiosa, pero que si tú la sacas de ahí nadie la va a entender. La jerga religiosa para Ashera era el árbol de la vida, porque eso es lo que ella significa en última instancia. Su representación es la de un árbol y es la madre de todo, es la que da vida. De tal manera que en la jerga, en el idioma coloquial de aquella época, para ellos era clarísimo quién era el árbol de la vida a quien el hombre no debe llegar. Es Ashera. Bajo ninguna circunstancia te acerques a Ashera. Eso es lo que el texto intenta decir. Yahvé es el rey. Yahvé es el rey. Y bajo ninguna circunstancia, Yahvé permite que te acerques a Ashera. Nunca. ¿Y qué es el árbol del conocimiento del bien y del mal? Es tu propia, es lo que estamos haciendo hoy. Es el cuestionamiento. El cuestionamiento, el análisis crítico, el pensamiento fuera de la caja, es lo que la religión siempre ha tenido miedo, siempre ha temido. Porque aquella persona que empieza a pensar fuera de los cánones y estándares que le dicta su iglesia, congregación, secta, mezquita, sinagoga, es peligroso para el resto. Aquel que se deja llevar por el conocimiento puede terminar cuestionándolo todo, incluso a Yahvé. Entonces, no toques. Recuerda algo, recuerda que la serpiente, en primer lugar, no es mala. Vamos a hablar de la serpiente en la próxima clase. La serpiente es buena. La serpiente no es Satanás. Así es que la serpiente le dice algo y le dice, come. Él te ha dicho que no comas, pero yo te digo que comas. Y mira que cuando comas, no morirás y más bien tus ojos se abrirán. Y eso pasa. No mueren y sus ojos se abren. Jehová le dijo, si comes mueres, y no murieron. Desde el punto de vista, no seas abogado de nadie, tú lees el texto, ne interpretes, no, es que fue la muerte espiritual. No, no murieron, punto. Iban a morir después de una cierta cantidad de años, pues a partir de ahora morirás y todo lo demás. Pero lo que le dijo la serpiente no es mentir en última instancia, porque sí se abrieron sus ojos de los dos personajes
y además de ello no mueren, al menos no al instante. Entonces, ahí hay algo que hay que analizar, porque el que está diciendo la verdad es el que nosotros le decimos malo. Y el que no les dice la verdad, a nosotros le llamamos Dios. Bien, no estamos cuestionando a Dios, ojo, estamos cuestionando el texto, el relato, por favor. Así es que el conocimiento del bien y del mal es adquirir conocimiento de tal manera que puedas llegar a cuestionar la religión. Eso no lo hagas nunca. Repito, el árbol del conocimiento del bien y del mal es adquirir tal conocimiento en el cual tú seas capaz de cuestionar la religión de Israel. Eso no lo hagas, Dios no quiere. ¿Te das cuenta cuál es el mensaje, no? El mensaje es, tú di amén a todo, tú acepta todo lo que nosotros sacerdotes te decimos, porque este es un texto para mantener a la gente, sedada. Este es un texto que sirvió como manipulación del sacerdocio del templo de Jerusalén para mantener a la gente idiotizada. Tú no cuestiones, no está bien cuestionar, a Dios no le gusta. Por eso Dios echó a Adán y Eva, por cuestionar, por creer que ellos pueden llegar a saber las cosas. Tú no hagas eso. ¿Vaya? Entonces, esto es lo que aquí se condena, el conocimiento, y es lo que condenó la Iglesia Católica durante los últimos siglos y época del oscurantismo. Aquel que quiere cuestionar a la Santa Iglesia Católica muerto, ¿o no? Y el día de hoy, las personas, como la mayoría que estamos presentes aquí, que quiere salir de la caja, que quiere cuestionar los estándares y cánones de su iglesia, como por ejemplo, ¿por qué te tengo que dar mi diezmo si la Biblia nunca habla de diezmo? Jamás. ¿Ah? ¿O por qué tengo que decirte amén a algo que no está en la Biblia? Caray. Entonces, esa gente es peligrosa para el sistema de la iglesia. Y lo que siempre hacen los curas, los sacerdotes, los pastores, etcétera, es no preguntes, di amén, no seas rebelde, hermanito, hermanita. Eso a Dios no le gusta. El pastor es un hijo de Dios, no lo cuestiones, hermano. ¿Pero por qué no lo vas a cuestionar? Y ya saben ustedes cuál es la respuesta. La religión exige la obediencia total, el que tú abandones tus propios pensamientos para adquirir y asumir los ajenos. Eso suele pretender la religión. Bien, espero no haberme seguido y que en el tiempo no me gane. Profesor, consulta. Sí, adelante. Bueno, nos vamos a quedar un rato más. Adelante. ¿En qué momento comienza el ángel a tomar esta forma humana? Eso lo vamos a dar un poquito más adelante. Va a haber un tema sobre los ángeles. Aquí no estamos tratando de ángeles, pero ya lo vamos a ver al final de esta clase. Vamos a ver la primera parte. Esto se supone que es el tabernáculo. El tabernáculo en el desierto nunca existió, por si acaso. ¿Ya? Nunca existió. Hicimos un diplomado del templo y tabernáculo hace 2 meses. Estuvo muy interesante. Pero las imágenes que dice la Biblia del tabernáculo son estas. Hay 2 querubines en la puerta principal. ¿Por qué? Porque van siempre en la puerta. Y luego 2 querubines en la cortina que cubre el arca. Eso es lo que explica la Biblia. Ahora vamos a la Biblia. Si tú quieres sacar tu Biblia, sácala y confirma que lo que yo te estoy diciendo y lo que estamos leyendo es cierto. Yo les espero un minuto. Primera de Reyes 6:25. Dice así, Primera de Reyes 6:25. Cualquier versión que tengas, cualquiera es buena. Dice así. Asimismo, el otro querubín, es decir, son 2, tenía 10 codos. Porque ambos querubines eran de un mismo tamaño y de una misma hechura. ¿Cuánto es 10 codos? Un codo es entre 45 y 50 centímetros de largo. Este es un codo. ¿Pueden verme? ¿Sí? Así es un codo.
Desde la punta del codo hasta la punta del dedo medio. Entonces, un codo mide 45 a 50 centímetros. 10 codos son 5 metros. ¿Mm? Así es que el tamaño de altura es 5 metros. Exactamente como el que acabamos de ver en las esfinges de las primeras láminas. Y estaban así. Seguimos, siguiente texto. Primera de Reyes 6:27. Si tienes un marcador, adelante, marca tu Biblia. El texto anterior ha sido Primera de Reyes 6:25. Ahora ponemos Primera de Reyes 6:27. ¿Sí? A ver, ¿quién nos quiere ayudar a leer? Marilu, a ver, ayúdanos a leer. De paso que yo descanso un poquito la voz y luego alguien más nos ayuda. Adelante. Puso estos querubines dentro de la casa en el lugar santísimo, los cuales extendían en sus alas, de modo que el ala de uno tocaba una pared y el ala del otro tocaba la otra pared, y las otras dos alas se tocaban la una de la otra en medio de la casa. Correcto. La imagen del sacerdote con los querubines habría sido la que tenemos allí, en donde lo grande de estos animales hacía que sus alas se toquen. Estamos hablando de las dos figuras grandes. Bien, son dos figuras grandes. ¿Por qué estas dos figuras grandes están junto al arca o flanqueando el arca? Porque ellos creen que Jehová vive en el arca. Y ya saben, Jehová tiene que estar protegido por estos dos seres. Así como en el cielo, así en la tierra. Esa es la forma. Por eso es que le ponen. Y está en la Biblia. Colocó los querubines en medio de el lugar santísimo. Es decir, en medio junto al arca. Y las alas se extendían de modo que el uno tocaba la del otro. Siguiente texto. Primera de Reyes 6:29. Primera de Reyes 6:29. Ahora nos va a ayudar Martita Muñoz. ¿Sí? ¿Serías tan amable, Marta? Sí. Adelante. Dice, esculpió todo en torno los muros de la casa con grabados de escultura de querubines, palmeras, capullos abiertos al interior y al exterior. Muy bien, gracias. Es decir, estas figuras de querubines se hicieron también en alto relieve en las paredes del templo, tal como lo pueden ver en esta imagen. ¿Sí? En esta imagen nosotros podemos ver cómo estas figuras de querubines, ¿por qué? Porque tienen que proteger todo el lugar sagrado. Estos son protectores, recuerda, un querubín es protector. ¿Cómo se le llama al rey de Tiro en Isaías, en Ezequiel? Pero tú, oh querubín, ¿qué? ¿Ah? ¿Quién me dice? Freddy Payalef. Querubín protector. Ahí está, pues. Porque los querubines son protectores. Porque los querubines son protectores. ¿Sí? La gente no entiende esto y dice, si en Isaías hablan de un querubín, entonces están hablando de Satanás y Satanás era un ángel. Y se hacen unas bolas porque no están hablando ni de Satanás, ni están hablando de un ángel, ni están hablando de nada. Así es que este elemento apotropaico, ¿qué significa apotropaico? Apotropaico es cualquier elemento que en una cultura se le da un valor protector. ¿Sí? Por ejemplo, cuando nace un bebé le ponen una cinta roja, ¿verdad? Algunos le ponen una especie de cosita roja. Ese es un elemento apotropaico. Algunos taxistas en sus unidades de taxi van con una Biblia o con una figura de la Virgen de Guadalupe o una estampilla de Jesús. Eso para ellos
es una imagen apotropaica. Es decir, en una cultura, una imagen, un grabado que tú creas que te protege, a eso se le llama, desde la antropología, imagen apotropaica. ¿Bien? Esta sería, para los que preguntaron, Luis Zarza y Dieguito, esta sería la imagen de los querubines. Es decir, así como los grandes, pequeños toros con cuerpo de león y alas en el arca. ¿Y por qué en el arca? Porque están cuidando a Dios. Y Dios vive dentro del arca. Un poco raro, ¿no? Que Dios vive en una caja. Pero ahí va. Ese es lo que ellos piensan. Bien, eso es lo que ellos están pensando. Ellos creen en su pequeño universo y en su limitada forma de entender de que Dios vive en esa caja y de que necesita estos dos animalitos para protegerlo. Tenemos dos preguntas. Una de Marta Muñoz. Adelante, Martita. Y luego otra de José Garnica. Adelante, Marta. Nada más quería preguntarle, profesor, viendo los querubines, la cara de los querubines, uno podría saber más o menos en qué época se escribió eso. Digo, porque dice que el rostro es dependiendo del rey en turno. Entonces me pregunto yo si viendo la cara de los querubines uno pudiera deducir. No deducir la época, pero cuando uno encuentra los querubines, según el contexto arqueológico y datación, una vez que ya se hizo esa datación, se puede saber qué rey estaba y por tanto deducir qué cara tenía mirando la cara del querubín. Eso sí es posible. Igual se hace en Egipto, ¿no? Igual se hace en Egipto. En Egipto, por ejemplo, el templo de Abu Simbel, que lo hizo Ramsés, todas tienen la cara de Ramsés. Es decir, uno puede conocer la cara de Ramsés a través de las estatuas que él hizo, que a todas le ponían su cara. Lo mismo sí. con el busto de Tutankhamón, donde en su tocado funerario se hizo su cara. Entonces, a partir de los datos exteriores, orgánicos, generalmente datados por carbono 14, se puede llegar a saber el tiempo. Cuando sabemos el tiempo, sabemos el rey y por tanto relacionamos ese rostro con ese rey. Ok, gracias. Muy bien, espero no ser a veces muy oscuro para explicar o muy complicado. Adelante, José Garnica, abre tu micrófono, adelante. Sí, profesor. Oiga, ¿hay forma de conseguir alguna réplica con estas características del arca y no con la típica que nos venden de los ángeles en forma de humana? Es probable. Yo en Israel una vez en Israel vi un lugar, pero déjame ver si puedo ubicar nuevamente el lugar, te aviso. Ok, gracias, profesor. Esta sería la forma real del arca. Sí, me interesa tenerla en original. Lo demás es Hollywood, ¿eh? Lo demás, las personas con cuerpo de ángeles es Hollywood. Eso sería una locura para un hebreo. Ponerle alas a un humano sería una estupidez. Un humano no puede tener alas, solo un animal. Profesor. Un segundo, Luis Zarza hizo una pregunta. Adelante, Luis. Los que ya preguntaron pueden cerrar su micrófono. Se me pasó un poco porque era un poquito antes, pero es como ir más a la base, ubicarme más mentalmente entre todo esto, que el marco y el contexto de todo lo que estamos viendo, ya sean los querubines con forma de ángel o los querubines, de acuerdo a la arqueología del momento, con cara de león. En el relato bíblico, si el éxodo nunca existió, estamos analizando esto desde el punto de vista del escritor bíblico. Por supuesto, por supuesto. Que haya sentido. Así es. El escritor bíblico
que ya conoce de esto y que se empieza a usar en el siglo VII, VIII, IX antes de Cristo también en Israel, él hace una retroproyección, es decir, se proyecta al pasado y pone en el arca, en el arca que supuestamente se hace en el desierto, y pone en el tabernáculo que supuestamente existió en el desierto, pone estos elementos. Pero es algo tardío, es algo tardío. Y es un anacronismo, dicho sea de paso. Un anacronismo tardío, encima escrito con un escritor muchos siglos o muchos milenios más adelante. Siglos más adelante, así es. Siglos más adelante. Así es. José Garnica, adelante. Oye, ¿ya preguntaste? Sí, ya preguntaste, adelante. Gracias. Ya, profesor, ya. Disculpa. ¿Alguien más desea preguntar? Sí, profesor. Dieguito. Dieguito, sí. Viendo un poco la imagen me hace memoria la gran esfinge de Giza, de Egipto. ¿Hay alguna similitud? ¿Egipto tomó esta idea o fue, digamos, la idea bíblica que copia, digamos, la idea de Egipto, o es una idea general de todo este territorio? Porque esa esfinge me hace muy similar a este querubín. Tiene alguna similitud en cuanto al cuerpo de león y cabeza humana. Esa es toda la similitud. Este animal convoca más fuerzas naturales, ¿no? La fuerza del toro, del águila. Pero generalmente es Israel quien copia a Egipto. Muchos elementos de la religión israelita, ojo que no estoy diciendo religión judía, estoy diciendo religión israelita, son elementos tomados de la religión egipcia. Así es. Profesor. En el libro de Ezequiel, capítulo 10, verso 14, dice, y tenía cada uno 4 caras, la primera era de león, de un querubín, la segunda de un hombre, de un león y de un águila. Lo que está intentando describir Ezequiel es esto, es un lamazu o un querubín, es decir, este animal. Y cuando habla de caras, no está hablando de rostros, está hablando de aspectos. Es decir, tenía la apariencia de un hombre, también la apariencia de un león, también la apariencia de un águila. En otras palabras, un híbrido, tal como lo hemos visto. Si no vemos esto, no entendemos jamás Ezequiel. Profesor. Sí, adelante. A ver, un segundo. Wow, todas las manos arriba. A ver. A ver, vamos primero con Samuel Rosales y luego con Luis Zarza. Adelante, Samuel. Profesor, mi pregunta es solamente, ¿podrá proporcionarnos bibliografía acerca de esto para tratar de conseguir los libros? Al final de cada exposición yo pongo la bibliografía. Ahora la vamos a ver. Ok, gracias. Un placer. Y el que no tiene facilidad a bibliografía en su país, porque hay países en donde no es rentable mandar libros religiosos, porque la gente no compra, ustedes me avisan, yo les compro aquí. En Perú hay mucho tráfico, mucha influencia. Cuando hablo tráfico, hablo de compra-venta de libros religiosos, ¿ya? Entonces yo les puedo comprar y se los puedo mandar si gustan. ¿Ya? Lo que pasa es que la palabra tráfico a veces se usa en tráfico de drogas. No, pero traficar significa también, pues, comercial, ¿no? Ya tiene otra carga semántica, como dice usted. Ya tiene, claro, mire qué interesante, ya tiene otra carga semántica, sí. Luis Zarza, adelante. Sí, en mi caso, toda esta información es como una droga, porque me deja volado todo, ¿no? Me vuela la... Trato de ponerme en los zapatos del espectador si me tocara vivir en forma real en ese tiempo.
Y estoy entendiendo de que por lo menos desde el escritor bíblico, trata de mostrar estas imágenes de, por ejemplo, a mí me rompió mucho la cabeza tratando de entender toda la figura que Ezequiel trata de mostrar de estos querubines, con 4 caras y esas cosas, estaba tratando de buscar el simbolismo y todo eso, pero en realidad lo que está mostrando es como si yo tuviera enfrente mío un oso sin una jaula. ¿Qué sensación me daría un oso enfrente mío? ¿O qué sensación me daría un león sin tener ninguna protección? Así es. Claro, pánico, ¿no? ¿Qué sensación me daría un cocodrilo enorme con la boca abierta a punto de atacarme? Entonces, percibo que el escritor está tratando de poner ese temor o esa intimación que produce estos animales enormes para generar ese respeto o ese distanciamiento a llevar a algo sagrado o algo que no te acerques a eso porque no es bueno. No es bueno. Es algo así, ¿no es cierto? Correcto, exactamente. Martita Muñoz, adelante, busquen todos el Salmo 18:10. Adelante, Marta. Está cerrado todo. Sí, quería ver, cuando dice, me surgió la duda, habla de la cara entiendo que habla de que cara se refiere a apariencia, Correcto. Pero decía, la cara de un león, entiendo que es el cuerpo, la cara de un águila es las alas, la cara de un hombre es el rostro, pero cuando habla de la cara del querubín, ahí como que no me quedó claro. Es probable que se esté refiriendo a la totalidad. Es probable. Okay. Es probable. ¿Bien? ¿O al rey de turno? No, no creo que al rey. Es probable que se esté refiriendo a la totalidad. A la figura en conjunto. A la figura en conjunto, o es probable que se esté refiriendo al cuarto animal que falta, que es el toro. En algún momento es posible que se haya identificado solo el toro como el querubín, entonces dijo el querubín. Podría ser. Okay. La suma entonces sería la suma de todos estos animales pretende potenciar el miedo que emite esta figura híbrida. Evidentemente. El fin supremo de esta figura es infundir temor, infundir respeto y temor, y por eso que está junto a Dios. Y en el Salmo 18:10, miren esto curiosísimo, ¿eh? Para los que creen que el querubín es una especie de ser humano, dice así: en mi angustia yo invoqué a Yahvé y clamé a mi Dios. Desde su templo, mi Dios me oye, y mi clamor delante de él llegó a sus oídos. Entonces él cabalgó sobre un querubín. Ojo, cabalgó. ¿Por qué cabalga? Porque tiene forma de caballo, pues, como un toro con alas. Y voló sobre las alas del viento. ¿Sí? Quedó mucho más claro que es un querubín con este texto, ¿verdad? Claro, yo no encuentro una imagen de Dios sobre un querubín, así que le tuve que poner un caballo en la imagen. Me disculparán. Pero la idea del escritor es que Dios está en el cielo y cuando oye que su hijo David, o su rey preferido, está en angustia, él, como un papá preocupado, sale de su casa, de su templo, monta a su querubín que está en la puerta de su templo, lo monta como si fuera un caballo volador y va a venir a la tierra a protegerlo. Esa es la imagen de este texto. Y con este texto queda absolutamente claro que un querubín no es, bajo ningún punto de vista, una especie de humano alado. ¿Con alguno de sus alumnos, pues, sos bueno dibujando, profesor? No sería mala idea que se dibuje un querubín. Adiós con un querubín. Entonces ahora nos viene a nosotros la pregunta
que hizo hace un rato, me parece, José Garnica, si no me falla la memoria, y dijo, ¿de dónde viene la imagen, esta imagen? ¿De dónde la tenemos? La siguiente imagen es producto de la iconografía romana, representada en sus esculturas. Encontró su clímax en la Edad Media. Y les quiero mostrar esto. Ahí está. Esta es la primera imagen que se conoce, la más antigua. En el tesoro de la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, se encuentra el sarcófago de Junio Basso. Este sarcófago fue construido en el 359 después de Cristo y contiene la primera representación de seres humanos con alas de toda la cristiandad. Esto significa que nunca, ni siquiera Jesús, ni Pablo, que ya son bastante tardíos en la Biblia, ellos nunca se imaginan a un ser humano con alas, ni como ángel, ni como querubín. Simplemente nunca un ser humano puede tener alas en la Biblia, antiguo o nuevo, nunca. Profe, ¿se sabe el motivo por el cual le pusieron alas a estas imágenes? No tengo yo la menor idea. Deben haber críticos de arte o de historia del arte que podrían dar una buena referencia a esto, pero yo no tengo idea, honestamente. ¿Por qué ponerle alas a los seres humanos? Y a partir de aquí, mira, son casi 4 siglos después de Jesús, pero a partir de aquí es que tímidamente se van usando estos muñequitos, generalmente niños regordetes con alas, pero en la Edad Media, cuando la Iglesia Católica está en su apogeo, época del oscurantismo, prohíbe las ciencias y mata a los que estudian la Biblia, y mata a los traductores, en esa época tan nefasta de la historia humana, donde el ser humano retrocedió 500 años en su conocimiento, y quizá 1000, bien, cuando no permitía la medicina, la exploración, etc. En esa época es que ellos son amos y señores de todo lo que es bueno y malo. La Iglesia Católica dictaba todo lo que era bueno y malo. Bien. Y ellos decían cómo se debía tener sexo, quién era bueno, quién era bruja, quién no, etc. Y allí es donde ellos, esta imagen la hacen florecer y la utilizan muchísimo de una manera muy prolífica en toda su iconografía religiosa. Es en esta época. Yo no tengo nada contra la Iglesia Católica y de hecho ya Juan Pablo II en su encíclica Nostra Aetate y también Francisco de Asís, el Papa Francisco, han pedido ya suficientes disculpas por todo el daño que hizo la Iglesia Católica en la Edad Media. Claro que no por eso se va a borrar, pero ya está hecho. Ya se pidió perdón también. Pero ese es el producto. A partir de aquí es que empieza. Por eso que es imposible, literalmente, que alguna figura bíblica, ni el anunciamiento de María, ni el anunciamiento del nacimiento de Jesús, ni el ángel que se le presenta a Pedro, ninguno de ellos va a tener este tipo de imagen. Nunca. Jamás. De hecho, la palabra ángeles tiene otro tratamiento que veremos más adelante. Bibliografía, por favor, pueden anotar o tomarle foto con su celular para que ustedes hagan las investigaciones propias. Yo no tengo la verdad absoluta. Yo doy guías de estudio, les presento los temas, pero si ustedes quieren profundizar, que es el fin y objetivo supremo de nuestra cátedra, es que ustedes investiguen, es que ustedes formen pensamiento crítico y que no se queden creyéndome a mí, porque van a cambiar del amén de la iglesia al amén del aula, y eso no queremos. Queremos que investiguen. Revista MEA, Miscelánea de Estudios Árabes y Hebraicos, Universidad de Granada.
El artículo se llama Los querubines del Templo de Salomón. Primer texto. Segundo, instituciones del Antiguo Testamento. El autor del libro es el conspicuo y famoso sacerdote dominico Roland de Vaux. El ítem donde van a encontrar esto es el Templo de Jerusalén, página 419. Profe. Adelante, Carlos, Daniel Carlos. Yo tengo ese libro en PDF, si es que lo quieren, lo puedo enviar al grupo. Muy bien, muy amable. Les pedimos, ahora hablamos con los alumnos. Siguiente texto. Guía ilustrada del templo. Yo tengo aquí algunos de esos. ¿Dónde está eso? ¿Me acuerdas? Lo que son los mapas, el tabernáculo, la guía ilustrada es el azul. Miren, yo tengo estos. A ver, permítanme un segundo. Ahorita mejor acabamos con esto y les enseño, ¿eh? Bien, guía ilustrada del templo, Randall Price, Rose Publishing, guía ilustrada del templo. Ese libro también es recomendable. Y luego estos enlaces. Pueden tomarle fotos a estos enlaces y luego buscarlos en la red. Muy bien. Ahora me permiten por un instante ver a todos. Este es el libro, miren, este es uno de ellos, que es muy bueno. Muchas de las ilustraciones que yo he sacado, las he sacado de aquí. Es muy interesante, muy bueno este libro. A ver, buscame algo de los querubines. Y este también, este no lo puse allí porque recién lo tengo. El Tabernáculo, guía ilustrada. Bien, estos dos libros son altamente recomendables. No son demasiado caros. No son demasiado caros. Y tienen este tipo de imágenes, mira. Tienes así y luego le quitas y te lo muestra por dentro. Es decir, una imagen media transparente en donde te muestra cómo es por dentro y por fuera. Muy, muy bonito mira, y le sigues quitando otra capa. Y le sigues quitando otra capa. Y entonces vas viendo por dentro cómo era. Paso a paso. ¿Lo ves? Entonces, ¿quién es el autor de ese libro, profesor? Es el mismo Randall. El mismo del anterior. Aquí está, por ejemplo, las imágenes que mostré, ¿ven? Ahí está. Estos libros en realidad no son caros, bueno, al menos a mi país no llegan de manera cara porque la verdad es que en mi país hay mucho movimiento teológico. Hay muchos seminarios, muchas facultades de teología, hay mucho movimiento y mucho fervor por los estudios. Y en mi país se juntan todos a estudiar, católicos, evangélicos, judíos, todos nos juntamos a estudiar. Es un clima bastante bonito. Entonces, mormones, católicos, testigos de Jehová, todos juntos, todos nos sentamos a estudiar en la sociedad bíblica, por ejemplo. Entonces hay mucha demanda de libros y al haber esta demanda, el precio baja porque ya no traen una docena, traen 500 libros, ¿no? Y el precio pues es mucho, mucho menor. Por eso que yo los consigo a un precio más o menos cómodo, pero igual ustedes intenten verlo en sus países. Si es que no tienen esta facilidad en sus países, ustedes me avisan y yo les hago, así como lo he hecho con Diego, con otros hermanos, literatura que no hay, ¿no? Literatura que no hay, yo se las envío. Por ejemplo, en el país de Dieguito, que es Chile, una Biblia hebrea cuesta $130. Y aquí en mi país cuesta 60.
¿no? Entonces yo lo que hago es enviársela y cosas así. Así es que en la medida de mis posibilidades, porque yo no voy a ganar nada, yo solamente les compro y se los mando. Bien, en la medida de mis posibilidades, cuando yo vaya a comprar libros, me avisan y les compro y se los envío, si es que desean. Profesor,